Hola, ¿qué tal? Son las 7 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Aquí empieza una nueva franja informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. En Siria, al menos 200 personas muertas han dejado los enfrentamientos entre las fuerzas del presidente Bashar al-Assad y los rebeldes, luego de que estos lanzaran una ofensiva insurgente con la que lograron capturar territorio controlado por el gobierno por primera vez en años. Masivas protestas en Georgia. Manifestantes proeuropeos salieron a las calles de varias ciudades del país para rechazar la decisión del gobierno de retrasar hasta 2028 las conversaciones para adherirse a la Unión Europea. La presidenta calificó la medida como una declaración de guerra contra el pueblo. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó una ley que ordena penas de hasta 30 años de prisión y multas de más de $1 millón para quienes promuevan o estén implicados en las sanciones internacionales contra el país. Y después de las noticias ponemos en contexto la operación a gran escala que llevaron a cabo los rebeldes sirios para tomar zonas controladas por el gobierno de Bashar al-Assad. Con nuestro compañero Patricio Peralta vamos a revisar la situación en terreno y las implicaciones para los conflictos activos en Medio Oriente y en Europa. Y en el debate de hoy vamos a ahondar en los cambios constitucionales que han impulsado Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Entre otros cambios, se instauran las figuras de copresidente y copresidenta con poderes sobre todas las instancias del Estado. ¿Estamos ante una reforma constitucional o ante un texto completamente nuevo? ¿Se instaura de facto una dictadura bipersonal? Esto lo debatiremos en minutos. Empezamos. Vamos a comenzar con la guerra en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reivindicó los recientes ataques masivos contra la red eléctrica ucraniana como una respuesta al uso de misiles occidentales contra territorio ruso por parte de Kiev. En la región, tras la reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el mandatario amenazó con volver a usar el misil Oreshnik, mientras Zelensky descartó sucumbir a la presión de Estados Unidos para rebajar la edad de reclutamiento a los 18 años y pidió más armamento a sus aliados. Esta noche hemos llevado a cabo un ataque integral utilizando 90 misiles y 100 drones. Fueron alcanzados 17 objetivos. Se trataba de instalaciones militares, instalaciones de la industria de defensa y sus sistemas de apoyo. Repito una vez más que estos ataques de nuestra parte tuvieron lugar también en respuesta a los incesantes ataques en territorio ruso por misiles estadounidenses y sistemas de misiles ATAK. Líbano vivió el segundo día de un frágil cese del fuego entre Israel y Hezbolá con amenazas del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien declaró que retomará y elevará la ofensiva si el grupo chiita viola la tregua. Sin embargo, tanto Hezbolá como el ejército regular libanés acusan a las fuerzas de Israel de violar el cese de hostilidades. De hecho, las mismas fuerzas armadas israelíes reconocieron haber bombardeado unas instalaciones que relacionaron con Hezbolá. Desde Jerusalén, nuestro corresponsal Federico Cuevar Verena nos ampliaba. Sí, es una tregua, o mejor dicho, estas acusaciones cruzadas revelan la fragilidad de una tregua que en gran medida, más allá de los términos escritos, se define con lo que sucede en el terreno. Bien lo marcaban que el ejército libanés ya ha denunciado que en varias ocasiones en estos dos primeros días de tregua Israel ha violado los términos del cese al fuego con incursiones aéreas y ataques de diferentes tipos. Hoy también Israel confirmó haber atacado por primera vez con aviones de caza desde la implementación de esta tregua. Esto fue, según el ejército israelí, un ataque contra un depósito de cohetes de media distancia en la zona fronteriza después de detectar actividad sospechosa allí. También abrió fuego con tanques a distintas posiciones, al menos 6 ciudades en la línea fronteriza con Líbano, también por haber detectado a sospechosos, según los términos utilizados por el ejército israelí.
israelí y de acuerdo a fuentes libanesas esto causó 2 heridos para Israel. Estas 2 acciones son también estas violaciones de los términos de la tregua. En las áreas dentro de los 2 kilómetros de la línea azul que separa el Líbano con Israel es declarada una zona de exclusión por las fuerzas israelíes. Allí se mantienen las tropas del ejército hebreo y también sus drones siguen vigilando, mientras que se mantiene ese toque de queda al sur del río Litani entre las 5 de la tarde y las 7 de la mañana. Todo esto en el marco, recordemos, de esta tregua, en principio de 60 días, quedan 58 por delante, plazo en el que el ejército israelí tendrá que retirarse de esa zona del sur del Líbano. Tampoco podrá rearmarse allí Hezbollah y a partir de entonces se cimentaría un cese al fuego más permanente, siempre y cuando estas distintas violaciones no sigan creciendo. Entre tanto, en la Franja de Gaza, el ejército de Israel mató al menos 26 personas en nuevos bombardeos contra distintos puntos del enclave. 6 de ellas en 2 ataques aéreos cerca del hospital Kamal Adwan en Beit Lahia, otras 5 en un ataque que alcanzó una motocicleta en Han Yunis, y en Nuseirat la aviación israelí destruyó un edificio de varios pisos y mató al menos otras 11 personas. Irán acusó a Estados Unidos e Israel de estar detrás del estallido protagonizado por grupos insurgentes sirios contra las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. Según el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, al menos 200 personas han muerto en los combates, entre ellos un asesor militar de la Guardia Revolucionaria iraní que trabajaba para el mandatario sirio. Gabriel Colchen nos amplía. Ofensiva histórica en el norte de Siria. El grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham logró tomar el control de varios pueblos alrededor de la ciudad de Alepo que estaban bajo control del presidente Bashar al-Assad. El ejército confirmó este jueves que se están llevando a cabo combates contra Jabhat al-Nusra, antiguo nombre del grupo Hayat Tahrir al-Sham. La organización terrorista Jabhat al-Nusra, posicionada en el campo de Alepo e Idlib, llevó a cabo el miércoles 27 de noviembre por la mañana un ataque terrorista enorme y a gran escala, con un gran número de terroristas y utilizando armas medias y pesadas, dirigido contra pueblos seguros, ciudades y emplazamientos militares en esas zonas. Por primera vez desde hace años, un grupo rebelde logró llegar a solo unos 10 kilómetros de Alepo, ciudad que Bashar al-Assad había logrado recuperar en 2016. Ahora el grupo armado habría cortado la importante carretera que une Damasco y Alepo. Llevo 5 años desplazado, pero gracias a Dios ahora lucho por recuperar nuestra tierra de las garras del régimen criminal. Perseveremos en este camino y hacemos un llamamiento a los jóvenes de nuestro país para que se unan a nosotros en la lucha por recuperar nuestro país. La guerra civil siria empezó en 2011 cuando parte de la población se levantó contra el gobierno de Bashar al-Assad. Frente a la represión del ejército, el conflicto se militarizó con la implicación de múltiples grupos armados luchando contra el ejército de Bashar al-Assad y controlando, entre otros, el noroeste del país, y con grupos kurdos controlando en el este. Esta ofensiva llega en un momento clave para Bashar al-Assad, ya que sus 2 mayores aliados, Rusia e Irán, están involucrados en otros conflictos, contra Ucrania, en el caso de Moscú, y contra Israel en Líbano, en el caso de Hezbollah, el proxy de Irán, debilitado y expectante ahora en medio del alto el fuego. En Rumania se tensa el clima político tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales después de que el Tribunal Supremo ordenara el recuento de los votos. La petición vino del candidato conservador que obtuvo tan solo el 1% de los apoyos en unos comicios en que quedó en primer lugar el candidato ultranacionalista y prorruso Călin Georgescu y que basó su campaña en la plataforma TikTok. De hecho, el Consejo Nacional del Audiovisual Rumano pidió a la Comisión Europea que abra una investigación a la red social china por sospecha de manipulación de la opinión pública. Mientras, el primer ministro socialdemócrata Marcel Ciolacu, que quedó en tercer lugar, declaró que respetaba los resultados.
No tengo ninguna opinión. Como vieron, después de las elecciones me presenté ante ustedes y les dije que felicitaba a los ganadores y que el Partido Socialdemócrata no hace ninguna petición a la Oficina Electoral Central. Los tiempos eran así, entonces, y por lo tanto era legal. No habrá ninguna petición de recuento. No quiero nada. Sé que hay 2 candidatos en la segunda vuelta a los que les deseo éxito. Incluso llamé a la señora Lasconi. Creo que lo más importante son las elecciones del domingo. Este jueves el partido gobernante de Georgia, Sueño Georgiano, aseguró que suspenderá hasta finales de 2028 las negociaciones en torno a la adhesión del país a la Unión Europea, un objetivo de larga data que no ha podido llegar a un buen término en los últimos años. El hecho desató la ira de miles de manifestantes que están a favor de la adhesión, por lo que decidieron tomar las calles de la capital y otras ciudades del país. El informe es de Hugo Caro Jiménez. El sueño de una parte de un país que aún está lejos de hacerse realidad. Este jueves el partido gobernante de Georgia anunció que el país suspenderá las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea para finales de 2028. Un objetivo que ha buscado durante muchos años una parte de esta nación de 3,7 millones de habitantes. La decisión desató la ira de miles de manifestantes proeuropeos que bloquearon las calles de la capital. Estamos enfadados. La ira se ha ido acumulando entre la gente y ahora ha llegado el día. Hoy han decidido acabar con nuestra historia, con todo lo que hemos conseguido en los últimos 30 años y no solo entonces, sino también en los últimos 100 años. Han decidido acabar con todo hoy y no vamos a permitir que lo hagan. El bloque gobernante Sueño Georgiano acusó a la Unión Europea de tomar ventaja de las conversaciones sobre la adhesión para chantajear al país y organizar una revolución en él. Y a pesar de que esta postura no es una sorpresa, lo ocurrido hoy marcó un precedente en el país. Por supuesto sabíamos que eran antieuropeos y todas sus declaraciones anteriores a hoy fueron claras al respecto. Pero creo que hoy era un día importante porque han declarado claramente que no quieren tener ninguna relación con la Unión Europea y también han dicho que no. Y rechazan todas las conclusiones de la Unión Europea. Las encuestas de opinión indican que cerca del 80% de los georgianos apoya la adhesión del país al bloque de las 27 naciones europeas. Pero pese a ello, las deterioradas relaciones entre Bruselas y Georgia hacen que cada vez sea más lejano este anhelado ingreso. El gobierno de Chad decidió poner fin a su cooperación con Francia en materia de defensa, lo que requerirá el retiro de los 1.000 soldados y aviones de guerra franceses estacionados allí. Según el argumento, la medida no cuestiona de ninguna manera las relaciones con París y por el contrario busca reafirmar la soberanía del país africano tras 66 años de independencia. Chad ha sido un aliado clave de Occidente en la lucha contra los yihadistas en la región, pero en los últimos años se ha acercado a Rusia, que también intenta expandir su influencia en el continente. En Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó una ley de castigo a las personas que se muestren en acuerdo con las sanciones internacionales que pesan sobre el país. El nuevo marco legal podría reprimir también a medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, perfiles de redes sociales, así como a figuras opositoras. La legislación llega después de la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los detalles con Carolina Vigo. Así es, la denominada Ley Simón Bolívar fue aprobada el día de hoy por el Parlamento venezolano. Entre las medidas, pues impone entre 20 y 30 años de prisión para aquellas personas civiles o que hagan vida política, pero que apoyen las recientes sanciones ejecutadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos en contra de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Esto ocurrió el día de ayer, recordemos, entre ellos la hija de Diosdado Cabello II, al mando del gobierno. También supone que habrá medidas que pueden causar inhabilitación y prisión hasta por 60 años para aquellas personas civiles que quieran hacer vida política, pero que a su vez apoyen las sanciones ejecutadas por el gobierno de Estados Unidos. Fue así la respuesta inmediata que hizo el gobierno de Nicolás Maduro. También hubo un comunicado de la Cancillería venezolana
donde rechazan estas medidas, mientras la oposición, por supuesto, las toma como positivas por lo necesario para que se dé pues un cambio de gobierno, y como indican María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quien según ellos resultó ganador en las pasadas elecciones del 28 de julio, también podría haber sanciones para los medios de comunicación que transmiten o que transmitan las noticias en torno a estas medidas que sancionan a ejecutivos del gobierno de Nicolás Maduro. Hasta aquí esta franja informativa. A continuación, en contexto. Pues en esta sección, en contexto, ya saben, vamos a analizar, vamos a ahondar en uno de los principales temas de la jornada, y para ello está aquí conmigo en el estudio Patricio Peralta. Bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Muy bien, ya esperando que me cuentes un poquito más de este tema que llevamos escuchando ya un par de días, y es que los rebeldes sirios en el norte-noroeste del país, bueno, han comenzado a atacar zonas controladas por el gobierno sirio de Bashar al-Assad, en concreto también la zona alrededor de Alepo, así que cuéntame cuál sería el objetivo de los rebeldes. Así es, y llega un momento de tensión en Medio Oriente con todos estos ataques y pues guerras que se han dado y que van y han durado ya más de un año. Bueno, una coalición de facciones armadas encabezadas por Hayat Tahrir al-Sham lanzó el miércoles su mayor ofensiva en años para tomar al menos 10 ciudades y pueblos que están bajo control de las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad en la región de Alepo, en el noreste del país. Los combates se han intensificado con ataques aéreos y enfrentamientos terrestres, siendo el mayor ataque desde marzo de 2020, cuando Rusia, que apoya a Assad, y Turquía, que apoya a la oposición a estas facciones, acordaron un alto al fuego que puso fin a años de combates que desplazaron a millones de sirios que se oponían al gobierno. Todos estos desplazados también tuvieron que ir al Líbano justamente, y que ahora muchos también regresaron por la guerra que estaba sucediendo en Líbano. Esta fue la primera reacción del gobierno sirio tras estos ataques. Nuestras Fuerzas Armadas respondieron al ataque terrorista que aún continúa. Las organizaciones terroristas atacantes infringieron grandes pérdidas en equipos y vidas. Un ataque sorpresivo que pues llegó a ciertos pueblos, a ciertas aldeas muy cerca de Alepo. Uno de los rebeldes en una de estas aldeas capturadas en las últimas horas, pues felicitó la reacción de las facciones de los rebeldes por recuperar este territorio. Escuchemos. Llevo 5 años desplazado, pero gracias a Dios ahora lucho por recuperar nuestra tierra de las garras del régimen criminal. Perseveraremos en este camino y hacemos un llamamiento a los jóvenes de nuestro país para que se unan a nosotros en la lucha por recuperar nuestro país. Bueno, Siria lleva muchos años dividida ya después de esa larga guerra. Y no solo están estos actores, el gobierno y estos rebeldes. Hay, por ejemplo, también kurdos que controlan parte del país, así que cuéntanos un poquito cómo está dividida Siria ahora mismo. Así es, para entender justamente este conflicto, vamos con este mapa que nos muestra la división de Siria. Una extensa región de la zona central está bajo el poder del régimen sirio, que está en rojo, como podemos ver en esta parte de aquí del mapa. Al noreste el control lo tienen los kurdos, como comentabas, que es la franja amarilla. Y las fuerzas rebeldes están en el noreste, principalmente en la región de Idlib, considerado el último bastión rebelde de Siria, que es esta parte de acá. Y es justamente ahí donde se están dando los ataques y han alcanzado posiciones importantes hasta estar a menos de 10 kilómetros de las afueras de la ciudad de Alepo, la segunda ciudad más importante, y a pocos kilómetros de localidades chiitas de Nubl y Sagra, que tienen una fuerte presencia del grupo libanés de Hezbollah. Aquí podemos ver también las banderas en los sitios que han sido capturados justamente por los rebeldes sirios, según la oficina de prensa de esta facción, citado por el Financial Times. Serían 100 kilómetros cuadrados que han sido tomados desde que lanzaron este ataque el día miércoles. También vemos estos iconos donde se han dado los enfrentamientos, estos iconos rojos, donde ha habido enfrentamientos entre soldados rebeldes y también del ejército sirio, pero también ha habido bombardeos, sobre todo de la aviación, de la Armada Aérea rusa, que ha provocado un centenar de muertos y decenas de heridos. Una de las víctimas es un alto comandante de la Guardia Revolucionaria iraní. Según medios locales, era uno de los principales asesores militares en Alepo. Esto han reportado medios iraníes también. A ello se suma la toma de la carretera que une Alepo
con la capital siria, Damasco, que se encuentra más al sur, y pues es una carretera crucial y primordial en el país sirio. Bueno, pues viendo la situación en general de la región ahora, a uno le cabe preguntarse si esa situación también ha podido influir, ¿no?, en este contexto ahora. Así es. Antes de ver cómo se vincula justamente este conflicto con la guerra en Medio Oriente y con lo que sucede, por ejemplo, en Ucrania, los ataques, según los rebeldes, es una respuesta a un aumento de los bombardeos de las fuerzas aliadas del régimen en contra de civiles, sobre todo que se han dado al sur de Idlib, que era lo que les comentaba, el último bastión de la oposición siria. Pero también algunos expertos lo miran como una oportunidad única que vieron los rebeldes para lanzar su ofensiva cuando justamente Estados Unidos, Israel, Rusia e Irán están en conflictos desgastantes. Primero, aprovecharon que Israel se encuentra en una intensa campaña contra Hezbollah, grupo que tiene una fuerte presencia en Siria, además de que han atribuido a Israel ataques constantes a Siria. Hay que tomar en cuenta que esta operación llega un día después de que Israel acordara un alto al fuego con Hezbollah, en el que Israel logró acorralar a todos los militantes de Hezbollah, pues al norte del río Litani, esto en el Líbano. Y el martes, luego de que Joe Biden anunciaba la tregua en Líbano, el ministro de Transporte libanés le dijo a Reuters que Israel apuntó a los 3 cruces fronterizos del norte del Líbano con Siria por primera vez. Bombardeos anteriores ya habían llegado a estos puntos justamente para debilitar a Hezbollah de la ayuda que podía obtener desde Siria. Y ahora, pues cortando la ayuda que podría llegar desde Líbano al ejército del régimen de Saad. Como podemos ver, Hezbollah tendría y estaría acorralado, justamente no podría participar en los combates en Siria, ayudar a su aliado. Mientras esto ocurre en Medio Oriente, otro de sus aliados, Rusia, también está en una guerra de más de 2 años con Ucrania. Sin embargo, la Fuerza Aérea, como les comentaba, rusa se ha hecho presente con una veintena de ataques en Idlib, sobre todo este jueves, para evitar el avance de los rebeldes que buscan llegar hasta Alepo. La participación rusa ha sido fundamental para la continuidad de Bashar al-Assad en el poder. En 2015 hubo un momento en el que parecía que todo estaba perdido para Assad en la guerra civil que había iniciado en 2011 luego de las manifestaciones antigubernamentales. Bueno, rebeldes y opositores con apoyo internacional superaban en número y en armamento al gobierno sirio en ese año, en 2015. Sin embargo, fue rescatado por Irán y principalmente por Rusia. Ucrania también se ha vinculado en esta guerra civil. ¿Y cómo ha sido esta vinculación? Bueno, primero el medio Al-Mayadin, este medio árabe, informó de la presencia de drones ucranianos que han sido utilizados contra el ejército sirio en esta operación que lleva ya 2 días. En este año, las fuerzas especiales ucranianas también han atacado bases de drones rusas en territorio sirio, según el medio ucraniano Kiev Post. Otros medios también, sobre todo de la región, tanto árabes como ucranianos, han señalado que estas facciones rebeldes han intentado vincularse con Ucrania, por ejemplo, para atacar a los aliados sirios, que son Irán y también Rusia. Bueno, la guerra a veces teje raras alianzas, pero es triste volver a ecos del pasado, muchos años ya desde que comenzó aquella primeriza guerra de Siria. Patricio, muchas gracias por traernos este nuevo contexto allí en Oriente Medio. A ti, Rodrigo, ya nos vemos. Nosotros seguimos ahora con el debate.